Yo pedí que convocaran esta reunión porque me daba un poco de vergüenza que bastantes de ustedes no conocieran al director de este establecimiento y al revés, que yo no los conociera a ustedes. Esto se va a cumplir en parte, obviamente ustedes me van a conocer, pero mis años, que son muchos, seguramente no me va a permitir el conocimiento que yo aspiraría a tener. Pero de todos modos, necesitaba que ustedes tengan este contacto conmigo y que sepan que no es una conferencia esto, sino que va a ser una charla lo más informal que podamos, en donde ustedes me tienen que preguntar las cosas que se les ocurran. Las cosas que se les ocurran. Y para empezar a hablar sobre algo, yo pensé, por esta reunión y por otras cosas que me están sucediendo afuera, ¿cómo se elige una escuela de teatro? ¿Cuáles son los criterios para elegir, para que alguien que quiera estudiar elija una escuela de teatro? Porque el que enseña es muy conocido. ¿Por qué? Esto, si les pregunto a la gente que se va a inscribir en una escuela de teatro, sería interesante incluso que ustedes me respondieran, no digo ahora, pero dentro de un ratito, a esta pregunta, porque no lo tengo muy claro. Por otra parte, tampoco la gente que enseña podría responder a la pregunta, ¿qué hay que hacer cuando uno se propone enseñar teatro, actuación? Porque no es algo tan obvio. No es algo que yo sé andar en bicicleta, pero tengo que enseñarle a otro a andar en bicicleta y no tengo claro qué es lo que sé. Porque este saber no es un saber intelectual, conceptual, sino es un saber de otro tipo. Y además un saber que el propio sujeto que lo ejerce desconoce que lo tiene, no lo conoce demasiado. Si vos le preguntás a un gran actor qué es lo que ha hecho para resolver una escena, y seguramente lo que te conteste van a ser generalidades, no van a ser respuestas técnicas, según las cuales vos puedas recorrer de nuevo un proceso. Esto es para resumir que en este terreno hay mucho chanta. Sencillamente, en que basta ser un actor conocido o director con un cierto éxito, a veces ni siquiera eso, para abrir un curso de actuación. Cosa que no ocurre en otros ítems, porque no te dan un tipo que abra una escuela de tenis y vos ves cómo le pega la raqueta y te das cuenta, rajá. Pero acá vos lo ves en escena al tipo y está bien. Y después viene la clase y no que está mal, es un rejunte de ejercicio que el tipo dice, che, ¿tenés algún ejercicio porque tengo que llenar una clase? No estoy inventando. Porque la pedagogía teatral, en primer lugar, tenemos que ponernos de acuerdo, es o debería ser una ciencia, a diferencia de la actuación, que es un arte.
Son dos cosas distintas. Yo no soy el mejor actor, yo no soy el mejor director. No voy a seguir diciendo que no soy el mejor profesor porque ahí dudaría un poco. De verdad lo digo. Porque hemos reflexionado mucho en esta escuela acerca de lo que significa enseñar. Para leer y después enseñarles a crear. Si se pudiera enseñar a crear. Pero ¿cómo vas a poder enseñar? Que significa trasladar un conocimiento existente a gente que todavía no lo tiene, cuando la creación supone siempre cosas nuevas. ¿Qué tenés que enseñar si lo que querés es que el otro resulte creativo? Yo me pregunto si los profesores de artes de la Argentina se han planteado todo este problema. Si no podemos enseñar a crear, o digamos que hay algunas metodologías de la creación que más que metodologías son como ese que iba a cazar al bosque, iba a cazar pato y tiraba pum, pum, a lo mejor cae un pato. Estas son las metodologías, porque no hay recetas, no hay técnicas. La creación significa la ruptura, la superación de las técnicas. Entonces, si no se puede o no tenemos muy claro eso que es enseñar a crear, la gente me mira así sobradoramente y dice, usted sabe que lo que hay que enseñar es la técnica. Y yo pregunto, la técnica en el piano está clara, porque el piano suena a él. Yo toco una tecla y el que suena es el piano, pero en el actor, ¿quién es el pianista y quién es el piano? ¿Qué tecla toco para que suene qué? ¿No? ¿Cómo es la técnica aquí? La técnica se superpone al sujeto creador. ¿Cuál borra a cuál? Lindo problema, ¿no? ¿No les parece a ustedes? ¿Ustedes creen que hay muchas escuelas de teatro que pensaron en estos problemas? No digo que los resolvieron, que los plantearon solamente, que se plantearon esto. Bueno, la enseñanza es ya un problema, pero cuando lo que vos tenés que enseñar son conductas humanas en el escenario, conductas, podés eludir el tener que referirte a una cierta escala de valores. La enseñanza se convierte en educación, es decir, en la formación de un tipo activo que recibe herramientas y que reflexiona activamente sobre eso que está que actúa sobre eso que está recibiendo. Es un ida y vuelta, ¿no? Por eso es tan difícil enunciar qué es lo que tiene que hacer una escuela de teatro, porque una escuela de teatro tiene que cumplir procesos que son contradictorios entre sí. Por una parte, pongámonos de acuerdo y sí, después hablaremos cuál es la técnica, pero sí, tiene que trasladar una técnica que ya es, hace miles de años que hay actores que actúan, y por lo menos
mucha gente ha estado de acuerdo que ha habido grandes actores, que el teatro no empieza con ellos, como algunos pueden creerlo en este momento. El teatro empieza conmigo, todo lo demás, bueno, me reconforta su optimismo, pero hablemos dentro de 10 años. De verdad. A mí me han pasado muchos 10 años, por eso he podido ir viendo gente que hace 10 años era el centro de la escena y después de 10 años. Entonces, ¿eso me suena a mí? No. Ah, ese no estaba cosa. Bueno, lo que estaba diciendo es que el plantearse una escuela significa procesos contradictorios. Por una parte, el traslado de conocimientos que se supone que si no existen, debieran comenzar a existir mediante el estudio sistemático de lo que hasta ahora ha sido el teatro, ¿no? Para ver qué significó hasta ahora, hasta hace media hora, qué significó actuar. Y de ahí sacar algunos principios técnicos que pudieran trasladarse a la gente. Eso sería una parte importante de la enseñanza teatral. Pero por otra parte, la enseñanza de la técnica es insuficiente para formar un artista. Es necesario desarrollar su personalidad creadora, que en las condiciones en que vivimos es quizá el aspecto más difícil, porque si hay una sociedad masificante, es esta que vivimos. Se decía que la URSS era una sociedad masificante. Papita palo, esto. Por lo tanto, digamos, una parte de la enseñanza tiene que ser el traslado de estos conocimientos ya existentes o en vías de existencia, y por otra parte, algo que va en sentido contrario, que no se puede enseñar, que hay que desarrollar, que es la propia actitud beligerante del alumno que no acepta lo obvio, que está buscando lo que sería propio de él. Esto es importante. Me quiero detener un minuto en este aspecto. Nosotros creemos que todo lo que me sale de adentro es mío, es original. Y no nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos salen de adentro nos las metieron antes de que salgan. Es decir, que un individuo no es una célula distinta, no es un individuo único que se desarrolla originalmente rechazando todo lo que existe previamente o teniendo actitudes críticas frente a todo lo que existe previamente. No, ese individuo durante gran parte de su infancia, de su adolescencia y es más durante toda su vida, es formado por una serie de presiones, algunas más sutiles, otras los cachiporrazos que vienen de afuera para adentro, ¿no? Y la identidad nuestra está formada por esto. Por lo tanto, cuando yo digo que el alumno que formamos queremos que sea original, es lo contrario de aquel que quiere adherirse a las modas. Yo quiero hacer Grotowski, yo quiero hacer, esto está de onda. Eso es lo contrario de la actitud creativa. Eso es estar a la moda, pero no es desarrollar una actitud creativa, porque desarrollar una actitud creativa sería desarrollar aquello que hace que vos sos singular, distinto a todos los demás, y que tu circunstancia y tu lugar es distinto a todos los demás. Y desde esa singularidad y desde esa irrepetibilidad, crear algo. Por lo tanto, no es la moda. ¿Está claro lo que digo?
Sin embargo, hay mucha gente que en este momento elige escuelas de teatro porque el lenguaje que tienen es un lenguaje moderno. Es decir, están aceptando que desde afuera para adentro le digan lo que tiene que crear. ¿O no? Acá no estamos diciendo que el realismo, que el grotesco o que Shakespeare es como debe de hacerse. Acá estamos tratando de aislar una técnica referida a la herramienta y la probamos con distintos estilos. Y usted saque sus consecuencias. Y en algún periodo, más bien en todos tendría que ser, pero sobre todo en algún periodo ponemos el acento sobre el desarrollo de la mirada y de la personalidad de cada uno de los educandos y no sobre lo que yo ya sé sobre Shakespeare, ¿no? ¿Se dan cuenta que es un problema complejo? Es un problema complejo. Y todavía no empecé a hablar de la singularidad del actor como arte, que ahí ya es el acabose. Porque vos al piano lo afinás y tocás y escuchás, pero a vos ¿cómo te afinás? ¿Quién escucha? ¿Qué tuerca hay que ajustarte? Hay que comprender, o sea que si vos comprendés ya está. Hay muchos procesos importantes para la creación de un personaje que no son conscientes ni voluntarios. Todos los contenidos afectivos de los personajes, y en el teatro, vaya cierto, es importante, no pueden ser ordenados a conciencia y a voluntad, ya. Por lo tanto, se requiere de una cierta técnica. ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Quién es el sujeto de la técnica? ¿Quién es el instrumento? ¿Se cansaron de perderse ya? Bueno, 50 años de tropezones os contemplan. 50 años de no saber y de querer saber os convocan esta noche para transmitirle el único puto mérito que tiene esta escuela, que es el haberse planteado estas tareas y haber iniciado un trabajo colectivo que ya lleva decenios en la búsqueda de la solución de estos problemas, de la solución pedagógica de estos problemas. No estamos enseñando a crear porque no se puede, y el que diga que puede, díganle si pueden, de mi parte que es un chanta. Porque además eso debería costar carísimo. ¿Cuánto pagaría yo para convertirme en verdaderamente creador? Un curso intensivo, en dólares. Bueno, esta escuela, yo quiero primero agradecerles que ustedes se hayan inscrito en una época dominada por el mercantilismo como es la que vivimos, en donde todo se mide en pesos o en dólares, es decir, en precio y no en valores. Les agradezco que ustedes se hayan inscrito en esta escuela, porque esta escuela, casi me sale, no los va a defraudar. Porque esta escuela seguramente sabe lo que quiere conseguir en la enseñanza teatral, a diferencia de muchas otras. Eso estoy seguro. Nosotros tenemos objetivos claros, tenemos metodologías, tenemos enfoques pedagógicos, a veces desarrollos didácticos, y tenemos una experiencia grande. Y de aquí, de esta escuela,
no solamente tenemos razón en haber publicado varios libros, que en todas las escuelas se pueden jactar de esto, libros que les quiero decir circulan por toda América, por todos los países de habla castellana, sino que hay un gran número de actores, ahora conocidos, famosos en televisión, en teatro, que alguna vez estuvieron sentados en este lugar para orgullo nuestro. Porque no hay orgullo mayor para un maestro que ser superado por sus alumnos. Este es el mayor título que puede exhibir. Y a esta altura de mi vida, yo puedo decir que he sido claramente superado por muchos de los que han pasado por esta escuela. Y eso es un orgullo mío. En primer lugar, habría que deslindar el tema. Esta es una escuela de formación de actores. No es una escuela de teatro. Aunque se llame Escuela de Teatro de Buenos Aires, alguna vez aspiramos porque enseñábamos dramaturgia y dirección, pero las circunstancias económicas nos fueron obligando a centrarnos sobre la actuación. Alguna vez Tito Cosa fue profesor de esta casa, Carlitos Somigliana, Pedro Espinosa, por acá pasó gente interesante. Digamos que si es una escuela de actuación, tenemos que definir entonces cuál es el arte del actor. Y ahí empezamos. Porque si miramos lo que ha sido el actor, no lo que yo creo que debe ser, eso es importante, pero dejémoslo para dentro de un ratito. Porque el mundo no empieza conmigo. Me hubiera encantado ser la primera página del Génesis, pero no. Aparecí en la página 1564 y en letra minúscula y en una nota al pie. El actor ha sido muchas cosas. Durante mucho tiempo, el actor fue lo que el teatro era. Es decir, el teatro se consideraba una parte de la literatura. La literatura, aquellos que hayan ido hace unos años a la escuela primaria y secundaria, ustedes saben que la literatura se presentaba en tres formas. La literatura épica, la lírica y la dramática. Es decir, el teatro era una forma del lenguaje. Por lo tanto, si el teatro es una forma del lenguaje, la técnica propia de la actuación será algo referido al lenguaje. Es decir, la declamación o la prosodia. Y así fue durante siglos. Se puede decir que desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo XIX, hasta Stanislavski, digamos, el teatro no supo independizarse como arte autónomo, distinto a la literatura. Entonces, el actor era un señor que tenía que tener voce, voce e ancora voce. Esto es una definición del actor, dado por, no me acuerdo cómo se llamaba el actor italiano, que por supuesto era un declamador, se paraba frente al público y adornaba la sala con un excelente manejo del idioma que funcionaba de tal manera que era capaz de sustituir la vida en escena. Miren ustedes, no es poca cosa. Si el teatro, entonces, es literatura, la técnica tendría que ser la declamación. Pero aquí, que a fines del siglo XIX apareció un señor
me voy a parar en su homenaje, que se llamó Anton Pavlovich Chekhov, me vuelvo a sentar, y que dijo, quiero escribir la obra más, punto suspensivo. ¿Qué habrá dicho? La obra más grande, la obra más impactante. No, la obra más pequeña del mundo. Quiero escribir sobre seres comunes que dicen tonterías, que fuman, a los que no les pasa nada, y sin embargo, 3 puntos. Es decir, fue el primero que quiso descubrir la dramaticidad intrínseca de la vida cotidiana, y no del héroe extraordinario, sino del hombrecito de la calle. Es el primero que supo descubrir eso. Y eso no estaba en las palabras. Hablan mal la gente de la calle. Habla en dialecto. No hace literatura con sus textos. Dicen, hace calor o hace frío. O, ¿cómo pasaremos el invierno? Qué aburrido que estoy. Voy a leer el periódico a ver, para recuperar una receta. Esto dicen. ¿A usted les parece que eso son frases literarias? No. Entonces, si no estaba en lo que decían, si sus textos no eran literarios, ¿a dónde estaba la sustancia dramática? No en lo que decían, sino en lo que no decían, en lo que tenían ganas y no podían decirlo o no encontraban la expresión. Estaba en el cuerpo, que no es necesariamente el lenguaje. ¿Está claro? Esto es el producto de la revolución naturalista. Eso que tanto denota toda la contemporaneidad, que dice, yo no quiero ser naturalista. Y yo le diría, infelices, ustedes son lo que son como lenguaje contemporáneo, porque el naturalismo descubrió que no era la literatura, sino lo que ocurre, es decir, lo que ustedes están inventando. Él le abrió el universo, él, el naturalismo, le abrió a los directores de escena. Fue un discípulo de Stanislavski, Meyerhold, el que, viendo lo que buscaba Stanislavski, que no era lo que decían los personajes, sino lo que les pasaba adentro, es decir, no quiero criticarlo demasiado al gran maestro, porque fue el primero que se planteó los problemas pedagógicos, pero fue Meyerhold el que dijo, y entonces, si no es la literatura, entonces yo voy a escribir en escena. Yo, director, voy a escribir con los actores y con un cachito de Shakespeare y con un cachito de Dostoyevsky. Déjenme a mí escribir. Y empezó el teatro contemporáneo, el siglo XX, que es el siglo de los directores de escena. No porque no haya habido autores, sino porque se inaugura el lugar creativo de los directores de escena y el teatro se independiza de la literatura. Ya no es más literatura. Ahora es lo que ocurre en escena, en donde también puede haber literatura. Pero no es puro lenguaje, sino esa compleja cosa hecha de cuerpos. Ya con esta sola palabra nos podríamos quedar meses hablando, porque cuando digo cuerpo, ¿a qué me estoy refiriendo? Al que usa un corredor de 100 metros, al que usa una modelo, al que usa un
boxeador al que analizan los médicos, al que se pinta como modelo. ¿Qué estoy diciendo con cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo del actor? ¿Cuál es el cuerpo que le tiene que interesar al actor? ¿Cómo usa el actor eso que es común a todos, que es el cuerpo? Bueno, el teatro como hecho que ocurre en escena, en el cual también puede haber literatura, nos lleva directamente a que el eje de todo lo que es teatro en nuestra visión, que es el resultado de lo que ocurrió en el siglo XX, sea el actor. No estamos hablando de una poética, ya vamos a hablar de qué son las poéticas y qué son las técnicas. No estamos hablando de una poética determinada, sino el actor es el eje del teatro. Cuando no lo es, hay un teatro semi-muerto. Hay un teatro que deslumbra visualmente, pero que no te hace convivir con lo que pasa en escena. Vos lo ves como un gran espectáculo y por lo general los primeros 15 minutos de esas obras son formidables y después, como es más difícil cambiar la escenografía, el más grande espectáculo del mundo, sostengo desde hace muchos años, es un actor desnudo en escena y lleno de conflictos. Tráiganme luces estroboscópicas, giratorios, nubecitas de humo, lo dejo. Y de mí un solo actor que yo lo ponga ahí y juguemos a ver quién gana. Yo me juego por esto. No solo ideológicamente, sino prácticamente. Y nosotros nos hemos dedicado a definir eso que es el cuerpo de ese actor, cómo debe usarse en relación con cada poética. Porque aquí viene una parte que es la más incomprendida de todas, que es, seguramente a ustedes le debe haber dicho a alguien, Serrano está bien, pero es para el teatro realista, es antiguo, ¿no? Si no lo han dicho, apúrense porque le van a decir. Y no es verdad, es verdad que yo elaboré esta teoría pedagógica a partir del estudio del teatro realista, del comportamiento realista del actor en escena, entre otras cosas porque nunca pasa de moda. Voy a intentar explicarles por qué. En la contemporaneidad, una de las cosas que ha hecho el arte contemporáneo es deconstruir el tiempo, el espacio. Y esto funciona bárbaro en la literatura, funciona bárbaro en la pintura. Ustedes han visto un caballo cortado por la mitad con un foquito aquí, con Picasso, con una teta de mujer aquí. Pero cuando yo intento hacer esto en la escena, las actrices gritan, le quiero cortar la teta para ponerla allá y gritan. Y quiero ponerle la nariz aquí, los ojos de aquí y no me dejan. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nosotros, a diferencia de las otras artes, trabajamos con un hecho vivo, al que no podemos tocarlo demasiado. Ahí está. Hacé con eso lo que puedas. Y a veces le han puesto zancos, y es lindo cuando veía 1 minuto, 2 minutos, y lo único que podía hacer el tipo de los zancos era eso. A los 5 minutos decía, bájate los zancos, con máscara.
con desnudo y con conflicto. Señores, así vamos a hablar de esta confusión a la que empecé a referirme, que es entre las técnicas y las poéticas. ¿Qué son las técnicas? Las técnicas es cuando un sujeto se pone frente a las leyes de la naturaleza y las utiliza, porque la naturaleza no lo deja hacer lo que él quiere. Le dice, hasta que la ley de la gravedad, hijo de puta, yo quería el otro día hacer elevar una gordita para que volara sobre... y no me dejó. Ese es un límite que hay a mi creatividad. La ley de la gravedad me dijo, jodete, no. Entonces las técnicas describen al sujeto creador enfrentándose con las leyes de la naturaleza. En cambio, las poéticas son, a partir de los límites establecidos por la naturaleza a quien nadie la vence, yo combino las leyes culturales y formales de otra manera, y eso me da distintas poéticas. Entonces hay infinidad de poéticas, pero no hay tantos usos técnicos del cuerpo, porque más o menos todos tenemos dos patas con las que caminamos, etc. Estamos sometidos a una cierta limitación orgánica. Mientras la mayor parte de las escuelas pone el acento en estas poéticas, es decir, en el cambio de las reglas culturales, nosotros nos hemos afanado durante años en saber las potencias y los límites de esto, de esta herramienta natural que es el actor. Vos querés decir el personaje, no, digo el actor. Pero ¿quién es el personaje? El actor. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Quién es el sujeto? El actor. Y la herramienta, el actor. Y el resultado, el personaje. ¿Y quién es el personaje? El actor. ¿Y qué? 50 años de tropezones os contemplan. No fue fácil. Era un quilombo. Pero, por suerte fuimos esclareciendo y el comienzo de todo es un actor, que como ustedes verán, se llama actor, el que hace. No se llama padecedor, el que sufre. No se llama sentidor, el que siente. No se llama hablador, el que habla. Y sin embargo, además de hacer, padece, siente y habla. Pero lo esencial del actor es su capacidad para hacer, para poner su cuerpo y su energía en contra de aquello que se le opone. Pero si no se le opone nada, justamente es el arte del actor. Crear un vínculo real a partir de condiciones dadas imaginarias. Eso es el teatro. Y yo les quiero decir que todos los estilos están dentro de esto, con distintas cuestiones. Por ejemplo, hay estilos, Brecht, que le dice, no quiero que sientas, quiero que te alejes de tu personaje y que pongas el acento sobre los contenidos políticos y sociológicos de su conducta. Otro, por el contrario, quiere usar tu cuerpo solamente plásticamente, como elemento plástico. Otro, simplemente como respuesta irracional a... Pero Madame la naturaleza dice, cuando vos hagás entrar un actor en escena,
va a tener que observar la ley de la gravedad y va a tener que venir caminando o va a tener que poner un arnés, pero la ley de la gravedad me la observás. No, cuando estoy diciendo la ley de la gravedad, estoy poniendo la más evidente de las leyes. Pero, ¿qué puedo hacer yo con un actor cuando le digo, ahí estamos en la escena del balcón, tenés que sentir el amor por Julieta, sentí, hijo de puta? Y él se da vuelta y me dice, ¿y qué hago para sentir? Y ahí vienen respuestas variadas. Unos dicen, pone cara de. Esto era, no se rían, hay manuales sobre los distintos. Cuando yo empecé a hacer teatro, se hablaba du geste, del gesto, no de la acción. Bueno, unos dicen, pone cara. Otros dicen, y esto les sonará más cercano, busca en tu propia vida la emoción más parecida a esa. Metete en eso y después usala. Bueno, cuando regresen de ese viaje, a lo mejor los está esperando el balcón de Julieta. Porque, ¿no? Este es un viaje que hay que hacer. Y hay otros que pese a haber utilizado en las clases la improvisación como herramienta, en donde un alumno que está tranquilo después de improvisar termina cargado de emociones y de conflictos, no aprenden de eso. Eso es la forma más activa del teatro. Eso que ocurre con un improvisación. Lo que ocurre es que no es solamente eso. Porque cuando vos haces una improvisación y no tenés un texto, y no tenés un final predeterminado, es relativamente fácil improvisar. Pero cuando tenés que improvisar e ir diciendo este texto que va avanzando al ritmo que quiere el texto, va mejor Shakespeare, el hijo de puta, en vez de hacer frases cortitas, pone de a 7 comparaciones. Y barroca el hijo de puta. Este quiso matar actores. Se cuentan de actores que murieron por asfixia porque no llegaron a pronunciar la última sílaba. Estos son los problemas de la actuación. Estos son algunos de los problemas de la actuación. Y estos son los problemas que junto con los compañeros, el que menos años tiene conmigo, no sé, pero será 20 años, no menos de 20, hemos ido recorriendo cada uno de nosotros haciendo experiencia y aportando observación, experiencia y edificando un programa que yo quiero decirles, no tengo mucho tiempo para vanagloriarme, que apuro ahora, aunque me agarre la parca, sí, está en los niveles mejores del mundo. Este programa, no la escuela, porque nos falta un poco de guita, sala, otros profesores, pero el planteo actoral, que vayan saliendo la Royal Academy, que vayan saliendo los europeos o los norteamericanos, vengan, ahí están ustedes. Me enorgullezco de ser pedante con esto. Es la única pedantería que me permito y que me permite dormir tranquilo. Como ustedes ven, he ido hilvanando un discurso provocador acerca de las dificultades que hay para plantear un curso de actuación. Y podría estar hablando horas. A veces organizamos cursos de pedagogía en donde me toca hablar durante horas de esto. Pero retomo un poquito y digo, así como hay muchas técnicas, no hay muchas técnicas. No hay muchas técnicas. Yo les diría, una de las técnicas es la prosodia. Es decir, centrate sobre un discurso, explótalo bien y eso te arrastra a conmoverte.
he visto actores excelentes en este estilo, más bien anticuados, pero excelentes. Hay otros actores que recurren a la memoria sensorial y o emotiva. Escuchen lo que voy a decir. En cine, subrayo, en cine y televisión he visto actores que utilizan esta metodología. Todos los espectáculos que he visto en teatro, a pesar que dicen que están resueltos con esta metodología, cuando eran buenos, era mentira, estaban resueltos con la otra metodología. Estaban ocurriendo cosas activas en escena. Es decir, escribían en prosa desde hace 40 años sin saberlo, como el enfermo imaginario, ¿no? No. El burgués. ¿Cómo? El burgués gentilhombre. El burgués gentilhombre, perdón. Que hablaba en prosa desde hacía 40 años y no sabía. Ellos estaban actuando activamente con el cuerpo. Y digo, cuando en la vida, ¿qué es una emoción? Por supuesto, si yo la definiera me darían el premio Nobel, pero vamos a tratar de aproximarnos. Pero digamos, en la vida, una emoción es la respuesta no racional, no discursiva, no pragmática, sino física, emocional ante un hecho. Hay un tipo de respuesta ante un hecho que nos provoca esto, ¿no? Aparece Sofía Loren y a mí me provoca esto. Porque está Sofía Loren. Sofía Loren tiene cualidades objetivas, pellizcables, tocables. Está Sofía. Pero ¿qué pasa en el teatro cuando vos no tenés el desencadenante de la emoción? ¿Cómo se hace para desencadenar una emoción si no tenés una causa previa? Este es el principal problema a resolver, aunque no el único, porque creo que más complejo y más difícil todavía es establecer la relación que hay entre el cuerpo y el lenguaje. Esto se ve menos claro que el tema de la emoción. Con la emoción te chocas enseguida, pero con esto no te chocas tan rápido. La emoción entonces es esta respuesta que cuando hay un estímulo real aparece de forma no voluntaria. Uno no puede emocionarse a voluntad. Uno no puede enamorarse a voluntad. Las escribanías estarían llenas de contratos matrimoniales por 2 o 3 años de amor, con derecho a renovarlo por 1 año. Pero no es así. No es así. Entonces, este es el problema grave. Y las técnicas fundamentales que hay en el teatro son o la memoria emotiva, que sí te lleva a rescatar una emoción, pero al precio de despegarte de la situación dramática que estás tratando de jugar. Ese es el precio. Y el que me diga que la conjuga fácil, la conjugo con esto. Yo conservo, no hago demasiadas cosas porque estoy conservando esta emoción. ¿Sí? Y entonces queda una pincelada grosa así de tristeza desde el principio hasta el final. Que bueno, a mí no me gusta y no la practicamos. Y la otra es poner el cuerpo en riesgo. Y el cuerpo no me obedece plenamente. Porque si no, no cumpliría años el hijo de puta. Está claro, el cuerpo tiene sus leyes que van más allá de lo que te dice. Y hay que saber poner en riesgo al cuerpo para que empiece a generar respuestas que no pasen de la voluntad por la conciencia, sino que sean la respuesta lúdica, espontánea.
comprometida a la situación dramática. Eso no es tan fácil. Eso ustedes lo entienden, ¿no? Ahora, de entender hasta poder hacer esto, tenemos que vencer los 20 años de educación. Meté para adentro la emoción, guarda que no te... Porque cuando todos ustedes eran chiquitos, jugaban con carretela y con trencito y le importaba una mierda si alguien lo veía y le miraba el culo. Porque jugaban y a mí, y decía, Pedrito, venía, ya voy, mamá, y seguían y no le interrumpía esto. Porque yo sabía que este es un mundo ficticio, pero achico mi campo y juego con eso. Hoy en día nos cuesta. Porque educar significa sacarte de ese lugar y ponerte en un lugar en donde la sociedad te modela. Por suerte no consigue modelarte del todo, pero nos modela. Bueno, ahora sería bueno que ustedes pregunten cosas y que yo intente responderlas. Porque podríamos seguir hablando, pero dejemos ahí. Pregunten. Esta es una charla con dos puntas, con varias puntas, ¿no? Siempre cuesta la primera, pero pregunten una pelotudez que es buena manera de empezar. Yo tengo una pelotudez para preguntar. Bueno, pero decirla fuerte porque además de viejo soy sordo. En alguna charla que usted dio en otro momento contaba Hamlet, cuando Hamlet sube y encuentra al rey que había matado al padre y bueno, toda la historia. Y usted comentaba que uno tenía, o el actor tenía que sentir todo eso y ahí largar el buen día o el hola o saludar al rey. La pregunta mía es, si uno estudiara ese saludo, por ejemplo mecánicamente, son 3 pasos hacia la derecha, mirar hacia la izquierda a 45 grados y después saludar, saldría similar en todos los casos, ¿no? Pero en este caso es probable que salga distinto, incluso con el mismo actor cada vez que lo actúa esa escena. ¿Sí? Entonces, puede haber un actor o un momento de un actor que lo hace de una forma y puede haber el mismo actor que en otro momento lo hace de otra forma. Esto es innegable, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la Entonces, pregunta? bueno, la pregunta es, ¿puede haber alguien o una situación que sale bien y otra situación que sale mal de la misma persona? Seguramente, todo, prepárate porque te va a pasar muchas veces, Sí. seguro. Y si no, no vas a ser bueno. Si no tropezás muchas veces, no vas a aprender nunca. Porque vas a creer como los pelotudos esos que llegan a la televisión poniendo caritas y creen que son actores. Y después se mueren sin saber por qué no pueden hacer nada porque lo único que hicieron... No, hay que tropezar. Hay que agregar el error al aprendizaje como momento ineludible. Yo diría incluso que uno de los momentos más importantes del aprendizaje es el enfrentamiento con el error para sacar las consecuencias. Porque cuando uno la acierta de una, no sabe por qué la acertó. En cambio, para resolver el error vas a tener que descubrir el mecanismo. No entendí bien cuál es la pregunta. Por ejemplo, Resumila. Voy a ver una obra de teatro con un excelente actor. ¿Sí? Sí. ¿Tengo la garantía de que va a ser una excelente escena esa? No. No. Porque la puede resolver mejor o peor dependiendo del día y de...
Pero quiero decirte, ¿qué son los actores? Supermanes. Son tipos como nosotros. ¿Entendés? Es más, yo te diría que la industria cultural ha generado un tipo de actor. Estoy recordando cosas que me ocurrieron, que cuando uno propone una cosa me dice, maestro, quédese tranquilo, yo ya lo hice, ya lo tengo resuelto el problema. Un actor que te conteste así es necesariamente un mal actor, porque cree que puede repetir algo que funcionó en algún momento en otras circunstancias. No, todas las circunstancias creativas, todas las noches son concretas y distintas y requieren del riesgo. No existe arte sin riesgo. Esto, sábelo, la técnica lo que hace es, te ofrece un determinado piso. No vas a cometer errores garrafales si tenés la técnica. No vas a caer en obviedades terribles, pero no te asegura que vas a ser artista. Vas a ser un buen técnico. Para ser artista tenés que dominar la técnica y una vez que dominás la técnica decir, allá voy. Y poner desde las gónadas para arriba en lo que estás haciendo, porque si no, es la repetición de un signito hueco, barato, fácil. Por supuesto, el arte es un trabajo más dentro de todo, una práctica más del ser humano. Pero ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, el que hace banquito sirve para que uno se siente y toque el piano. El que hace levité sirve para que uno sacie la sed. El que hace una obra de teatro, ¿para qué sirve? ¿Qué sed te calma? ¿Qué abrigo te da? ¿De qué peligro te defiende? Es totalmente al pedo el arte. Por eso es humano. Por eso es sublime, porque no es necesario y sin embargo lo hacemos y hemos creado obras que trascienden los siglos, al pedo, como dioses. El único que está el reverendo pedo desde siempre es Dios y nosotros queremos copiarlo cuando hacemos arte. Queremos ponerle el color a las hojas, a los perros, a los peces. Nos queremos parecer a Dios. Ese es el mérito del arte. Sirve para eso, para ser humano. Y esto no se enseña. ¿Cómo se enseña esto? Esto es una autoexigencia de cada uno de ustedes que no termina nunca. Y que siempre se da entre elecciones que parecen nimias, que parecen tontas. ¿Qué hago? ¿Veo Intrusos o me leo una obra de Shakespeare? ¿Qué diferencia hay en la vida? Pero cuando esto se repite 1000 veces, tenés 1000 pelotudeces adentro o 1000 obras de clásicos adentro. Y las opciones son esas, no es opción. ¿Querés $1 millón en Hollywood o nunca me pasó a mí eso? Que la opción fuera, no, son opciones chicas.